Ya estudiamos estos 4, el primer grupo de discípulos. Estudiamos también a Mateo, a Tomás, estudiamos a Felipe, estudiamos a Judas, y esto nos deja un saldo de 4 discípulos. Si por primera vez nos acompaña y dice, ¿y por qué no los estudió en orden? Porque los íbamos estudiando por orden de aparición, no por orden de este cuarteto. De hecho, estos últimos ni siquiera aparecían necesariamente en Lucas, por eso son parte de un apéndice. Lo que vamos a hacer en estos 2 devocionales es estudiar los últimos 4. ¿Por qué va a correr con ellos? Es que no hay mucho material bibliográfico sobre ellos. No se equivoque, no vaya usted a sugerir que no son importantes y que por eso la Biblia no dice mucho de ellos y que los otros sí eran importantes. Lo cierto es que los 11 dejaron todo por la causa de Cristo. Cierto es también que la mayor parte de ellos incluso dieron su vida por la causa de nuestro Señor. Solo eso ya los hace importantes históricamente hablando. Lo que sucede es que quienes escribieron los evangelios, 2 de ellos fueron apóstoles, puntualmente Mateo y Juan. Y los otros 2, Lucas y Marcos, eran amigos íntimos de ellos. Ellos conocían a Jesús de primera mano y sabían que la vida de los discípulos no era importante. De hecho, en los 11, la mayor parte de veces que se habla de ellos es de sus defectos y no de sus actos heroicos. A veces encontramos a Pedro caminando sobre las aguas y por supuesto es que eso es relevante en cuanto a una obra de fe, pero el mismo evangelista cita y de inmediato se hundió. Así que casi me atrevo a decir que los evangelistas lo que hacen es hablar de sus defectos. Por supuesto que el propósito no era restarles mérito. Solo estoy tratando de que pongan en una especie de balanza que no teníamos por qué encontrar grande información bibliográfica de estos. Lo que tenemos es lo que el Señor sabía necesitábamos y en honor a ello es lo que debemos estudiar. Puntualmente, este servidor va a estudiar a Tadeo y a Simón. Así es que digo este servidor porque luego Talo va a compartir con ustedes los otros 2. ¿Qué pasa con este Tadeo? ¿Qué pasa con el mismo Lebeo? ¿Qué es lo que encontramos en la Biblia? Bueno, arranquemos con Lucas 6:15. Lucas 6:15. Solo atrasan un poquito la Biblia. ¿Listos? Mateo, Tomás, Jacobo, sigan hasta llegar. ¿No lo hallaron? Lucas capítulo 6, versículo 15. En voz alta. Mateo, Tomás. ¿Y el último cuál es? El cananita. Bueno, este es Simón el celote o Simón el cananista. Lo de cananista no es una referencia a Canaán, que él fuera oriundo de ahí. Es más bien la referencia al significado del vocablo cananista. Traducido al español es ferviente o celoso de sus creencias. En nuestro español, un típico fanático apasionado. ¿De qué estaba apasionado? Bueno, les explico. El historiador Josefo narra
que en esa época habían 4 grupos que ejercían influencia y liderazgo entre los judíos. Y cuando digo influencia, llámele influencia religiosa, civil, política o como usted prefiera. Fariseos y saduceos, los primeros grupos. Ya los estudiamos, no profundizaré. El tercer grupo eran los esenios. La Biblia no relata sobre los esenios, pero sí lo hace Josefo. Tampoco voy a profundizar, solo diré de forma superficial que era una corriente filosófica heredada en la cultura helenística y simpatizaban con el ascetismo y con el celibato. Ascetismo es simple y sencillamente una corriente filosófica en donde ellos creían que se encontraba la felicidad privándose de placeres mundanos. Los judíos tenían ese grupo llamado esenios. Y el cuarto, que es el que nos atañe, los celotes. Este era más bien un grupo político de oposición a Roma, pero eran 4 los grupos. Todo mundo en Israel se inclinaba por cualesquiera de estos 4. Es un poco parecido a que dijéramos qué partido político prefería cada quien en ese entonces, aunque no todos eran necesariamente políticos. Lo que nos atañe eran los celotes, porque este Simón pertenecía a ese grupo. ¿Cómo eran? ¿Qué hacían? Eran extremistas en todo sentido. Violentos hasta el punto de que varios historiadores los describen como grupo terrorista. Imaginen, estaban ellos convencidos que pagar impuestos a Roma era traición a Dios. Imaginen su radicalismo, su intolerancia y su fanatismo. Pagar impuestos a Roma es un acto de traición a Dios y por supuesto eso merece la muerte. Ellos son los que formaron un grupo élite de asalto que la historia llamó como los sicari. Eso con el tiempo se tradujo al español con lo que hoy conocemos como sicarios. Sicario es un vocablo que significa hombres de puñal. Y la historia registra que los sicarios eran grupos clandestinos que en forma sigilosa asesinaban a los romanos con un puñal. De allí el vocablo. Eso eran los celotes. Ellos estaban convencidos que iban a derrocar a Roma y que lo iban a hacer a través de la fuerza. Bueno, no voy a seguir porque creo no es importante hablar de un grupo terrorista. Lo que es importante es que todos nos sorprendamos que este Simón pertenecía a un grupo terrorista. Si antes ustedes dijeron, igual que yo, que jamás se nos cruzaría por la mente elegir a un pescador para ser fundador de la Iglesia de Cristo, menos se nos ocurriría sugerir a un fanático y apasionado terrorista, porque eso es ya casi decir un delincuente. Bueno, nuestro Señor lo eligió. Y es interesante que Jesús transformó el radicalismo de este hombre en un radicalismo por la causa del Evangelio. Vaya que nos deja boquiabiertos que la pasión y el fervor que él sentía por su necio patriotismo se convirtió en una pasión por la causa de Jesús. La historia secular registra que él fue el pionero como misionero en las Islas Británicas,
que él fue el que llevó el Evangelio de Cristo a las Islas Británicas, que por cierto, aún hoy por hoy, mucho Evangelio allí. También registra la historia secular que él murió por la causa de Jesús. Y ya que eso es todo lo que conocemos de este discípulo, yo puedo cerrar su biografía en decir esto. Es probable que en medio nuestro hay personas apasionadas por cualquier tipo de filosofía o doctrina, política o religiosa. Es probable que en medio de ustedes haya personas que incluso rayan el fanatismo y que ese fanatismo les ha llevado por una vía en donde les ha hecho o les ha empujado a hacer cosas que nunca debieron hacer. Y Satanás les hace pensar que personas así no pueden ser usadas por el Señor, ni tienen perdón, y que Dios no tiene un plan con ustedes. Estoy emocionado en pensar que hay alguien así esta noche, en decirle, uno de los 11 con los cuales Jesús fundó la iglesia era un terrorista. Y después se convirtió en un pescador de hombres. Dios puede transformar su vida y la mía en los planes que Él tiene. El siguiente en mi lista es Judas, así es que ya terminamos con este Simón el Celote y prácticamente nos quedan 3. Este tiene 3 nombres, algunos historiadores le llaman el trinomio, porque aparece como Tadeo, como Lebeo o precisamente... Vean Juan 14:22. Juan 14:22. ¿Listos? Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor... no, yo estoy mal. Ustedes de seguro bien. Juan 14:22. Le dijo Judas, no el Iscariote, es decir, otro Judas. Señor, ¿cómo es que te manifestaste a nosotros y no al mundo? Este es el pasaje que leímos antes de orar. Bueno, este Judas no es el Iscariote, esa es la primera cosa que debemos dejar clara. La segunda cosa que debemos dejar clara, que este Judas es el mismo Tadeo y el mismo Lebeo. Los estudiosos insisten en que Tadeo y Lebeo no eran nombres, eran más bien seudónimos, apodos que probablemente entre los discípulos o nuestro mismo Señor se lo dieron. ¿Por qué? Porque los dos, Tadeo y Lebeo, traducido al español, es consentido, hijo de mamá, tierno. Judas era un nombre importante en la cultura judía, como un príncipe, el que sigue a Dios. Pero estos dos no tenían nada que ver con ese. Así es que los estudiosos insisten, no, seguro esto era la personalidad de Judas. Ahora, debo recalcar, esto es todo lo que la Biblia dice de él. Esta es la única aparición. Esta es la única conversación con nuestro Señor, y esto nos empuja a creer que los estudiosos tienen razón en que era un hombre de corazón compasivo, muy tierno, alguien muy apacible. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros que platican con Jesús, este hace una pregunta muy humilde y le dice a nuestro Señor, ¿cómo es que te vas a revelar a nosotros y no a todos los demás como si somos algo, no siendo nada? Y Jesús les respondió, diría yo, con una de las frases más hermosas de la Biblia. Miren el 14:22. El 23, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama a mí, ¿qué pasa?
y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Él quería saber cómo es que se iba a manifestar. Jesús les responde, si me amas, vas a amar mi palabra. Y entonces mi Padre te va a amar y vendremos y haremos morada en ti. ¿De qué morada estaba hablando Jesús? De la venida del Espíritu Santo. Sigue, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Este es el punto. El que ama a Jesús, ama este bendito libro. Y aquellos que aman este bendito libro, quieren obedecer a este bendito libro. Y entonces el Padre le amará y el Espíritu Santo vendrá. Aquellos que no aman a Jesús, no aman este libro y por eso llevan vidas vacías y distantes. Que de hecho sorprende, bueno, en iglesias como la nuestra tal vez no sorprende que vengan. Probablemente las razones deportivas, los amigos, para estar en paz en el hogar, compromiso con los hijos o los papás, pero que amen esta palabra está muy lejos. Es un buen punto de referencia para todos si amamos su palabra. Oremos.